Ya. Ya hemos hablado del anterior tema, seguimos, el tema que sigue es la organización social en el Virreinato del Perú. Vuelvo a decir, el tema de hoy día es la organización social en el Virreinato del Perú. ¿Ya? A ver, la sociedad colonial del Perú fue fundamentalmente clasista y racista. Es decir, existieron clases sociales con grandes desigualdades e injusticias económicas y sociales. También la estratificación social se basaba en el color de la piel. En el color de la piel. ¿Ya? Que se utilizó para establecer la discriminación económica y social. El color representaba un factor infranqueable en la ascensión dentro de la sociedad colonial. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quería decir entonces? Que eran racistas, ¿no es cierto? Que tenían que ver con el color de su piel, ¿no? El color de la piel de las personas, ¿no? Ahora vamos a seguir avanzando el tema. Ahí ven a ver una pirámide, ¿no es cierto? Primero tenemos en esa pirámide, lo primero, lo más alto que estaba arriba, ¿quién era? La nobleza. Seguida por la clase media. Y seguía el pueblo. Luego teníamos a los indios y finalmente a los negros. Vuelvo nuevamente a decir, en la parte alta estaba siempre la nobleza, seguida por la clase media. Luego el pueblo, los indios y también estaban los negros. ¿Ya? Ahí. Ahora vamos a ver qué cosa era la nobleza. A ver, ¿quiénes estaban dentro de la nobleza? En la parte alta, ¿no? De la pirámide que acabamos de ver. Ya, a ver, existía, ¿no? La nobleza peninsular. Ya, la nobleza peninsular. Estuvo conformada por españoles que poseían títulos nobiliarios, que llegaron después de la conquista. Formaron la burocracia virreinal. También les llamaron chapetones. Era gente seleccionada y nombrada por el rey para gobernar el Perú. ¿Ya? Ahí estamos viendo, a ver qué decía era la nobleza peninsular. Eran los españoles que poseían títulos nobiliarios y que llegaron después de la conquista, ¿cierto? Ahí vemos en la pantalla. También tenían a la nobleza india. Vamos a ver qué cosa dice la nobleza india. La nobleza india estaba integrada por personas enriquecidas con la conquista. Y en base a su poder económico, compraron títulos nobiliarios de Castilla, tales como marqués, conde, vizconde y caballero, propietarios de centros mineros. O sea, eran los propietarios de los centros mineros, obrajes y comerciantes. Vuelvo a repetir, a ver. La nobleza india dice que era integrada por personas
enriquecidas con la conquista española, ¿no es cierto? Eran españoles nacidos en América y que tenían poder económico. Entonces ahí vemos una diferencia, ¿no es cierto? Logramos ver una diferencia entre la nobleza peninsular y la nobleza india. A ver, vamos a ver, a leer, a ver, ustedes también tienen ahí, dice, los españoles que poseían títulos nobiliarios llegaron después de la conquista. Llegaron después de la conquista. Y en la nobleza india dice que eran las personas enriquecidas con la conquista española. Eran los españoles nacidos en América, que tenían poder económico, ¿no? Eran los que nacieron en América. En cambio, los de la nobleza peninsular eran los que llegaron después de la conquista, ¿cierto? ¿Sí? ¿Están entendiendo? Pasamos al siguiente. Estamos ahí en la clase media. La clase media estuvo conformada por comerciantes, usureros, mineros y obrajeros. Era la burguesía comercial. También estaban los abogados, los literatos, poetas, que ellos eran la burguesía intelectual, ¿no? Vuelvo a repetirle ya. La clase media dice que estuvo conformada por comerciantes, usureros, mineros y obrejeros. Ellos pertenecían a la burguesía comercial. También abogados, literatos, poetas. Ellos pertenecían a la burguesía intelectual. Entonces me quedé en la clase media, ¿no? Que eran los grandes. ¿Quiénes integraban la clase media? Los grandes comerciantes, ¿no? O los que, por ejemplo, ustedes saben lo que son los grandes comerciantes, los que venden a las tiendas pequeñas, ¿no? Luego teníamos a los mineros, dice ahí, a los abogados y a los poetas, ¿ya? Ellos integraban entonces la clase media. Ahora pasamos. Ahí tenemos el pueblo. En el pueblo estuvo conformado por españoles, criollos y mestizos, clases inferiores. Se desempeñaban como artesanos, obreros y pequeños comerciantes, pulperos, ¿no es cierto? Vendedores y ambulantes. Entonces ahí vemos que dice que el pueblo estaba conformado por los artesanos, los obreros, los pequeños comerciantes. Los pequeños comerciantes, en el anterior vimos que eran los grandes comerciantes, acá estamos viendo que eran los pequeños comerciantes, los que venden menos, ¿no? Y los vendedores ambulantes, que ustedes diferencian, que son los que andan vendiendo en la calle, ¿no? Que caminan vendiendo, que venden, como dicen los ambulantes, fuera de los mercados grandes, ¿no? Ellos son los ambulantes. Pasamos al siguiente. Los indios. Los indios eran comunes los indios eran los indios comunes o atunrunas, con cuyos hombros se edificó todo el sistema feudal-colonial. Ellos tenían la obligación de pagar tributos. ¿A quién pagaban tributos? Al rey, a la iglesia, y también comprar obligatoriamente las mercaderías que vendía el corregidor. Eran explotados en las minas
obrajes y haciendas, en condiciones infrahumanas, bajo la amenaza del látigo y el cepo. Entonces, ¿qué dice de los indios? Que los indios también eran llamados hatunrunas. Pagaban tributos al rey, a la iglesia, y compraban obligatoriamente las mercaderías que vendía el corregidor. Ahí vemos a los esclavos. A ver, vamos a ver qué cosa pasaba con los esclavos. Fueron los negros traídos de Guinea, Congo y Angola. Quiere decir que venían de África Occidental. Durante la conquista, a pedido de Fray Bartolomé de las Casas, con el fin de reemplazar al indio, se los vendía en el Callao como piezas de... Ahí en el Callao los vendían a ellos. Y también se les marcaba en el cuerpo con hierro candente para ser reconocidos. A este acto se le llamó la carimba. A los negros que no aprendían a hablar el castellano se les llamaba bozales. Y a los que hablaban español se les llamaba ladinos. Los negros que conseguían escaparse de sus amos para buscar la libertad se les apodaban cimarrones y sus lugares de refugio se llamaban palenques. Entonces ahí vemos, dice que los negros eran traídos de Guinea, Congo y Angola durante la conquista, eran venidos en el Callao, eran vendidos, ¿no es cierto? Ahí los vendían. ¿Ya? También en esa época, como ustedes sabrán, también había las variedades raciales, quiere decir las razas, ¿no es cierto? El español más el indígena formaban el mestizo. Por ejemplo, una mujer negra que se casaba y tenía un hijo con un hombre blanco, salía la raza mulato, ¿no? O mulata. Una mujer negra que se casaba con un indio, tenían un hijo de color, con los rasgos de sambo. Acá tenemos una frase que lo va a leer César Castillo. Porque estamos hablando de la raza, ¿no es cierto? A ver, nadie nace odiando a otra persona por el color de su piel, o su origen, o su religión. Nelson Mandela. Muy bien. Entonces, ¿qué hemos entendido? Que no hay que ser racistas, ¿no es cierto? En esa época eran muy racistas, ¿no es cierto? Pero nosotros ya estamos aprendiendo que no debemos ser racistas, que todas las personas somos iguales, no interesa el color de la piel. ¿Bien, niños? ¿Ya? Muchas gracias.
Espero que hayan, o le damos otra repasada.